voy a trabajar entonces lo que sería el lenguaje no verbal y más específicamente, lo que serían las microexpresiones a nivel del rostro y del cuerpo. He puesto el titular de esta exposición, Lie to Me, que es Miénteme, ¿no? Yo tuve conocimiento de esta serie cuando comenzamos en algún momento con Miguel Gavilanes, ex profesor de la carrera de literatura, y él decía que se había agregado ya a Netflix y a estos conjuntos de series que por lo general en internet nosotros podemos, pagando una pequeña membresía, podemos acceder. Hay series, ¿no? Por ejemplo, hoy en la noche casi estoy viendo Two and a Half Men, que es una serie de 2 hombres y medio, se llama, que me mata de la risa, entre comillas. Sin embargo, Lie to Me tiene una profundidad en cuanto a esto del lenguaje no verbal y las microexpresiones. Ya les voy a decir por qué. Quiero dejarles un poco con ese gusanito al inicio. Antes de decir, para ingresar en este tema, que los docentes estamos todo el tiempo trabajando con las expresiones. Y en algún momento, como mi visión también ha estado, digamos, dedicado a lo que es la dramaturgia, la creación de obras dramáticas o la propia poesía, cuando empezamos a realizar Artaud, por ejemplo, Antonin Artaud, tiene un texto que se llama El teatro y sudor, que son unos textos realmente fuertes, a nivel universal. Uno debe percatarse de la teoría que tiene Artaud en cuanto a lo que sería una expresión. Por ejemplo, esta que es muy fuerte, ¿no? Imaginen lo que es eso, el trabajo que uno puede, como docente, realizar en cuanto a sus expresiones y en relación a los alumnos. ¿Cuán fuerte puede ser una expresión cuando apuntamos a un alumno con el dedo? Entonces dice Artaud, la teoría de Artaud es que un acto físico, un gesto, puede tener una gran potencia en el espíritu del espectador, asumiendo como un espectador. Y yo lo entiendo un poco como público, pero fíjense cuán importante es esto de las expresiones. Después hay un documental de Michael Moore, se llama 9/11, donde se trabaja. Michael Moore es un revolucionario en el sentido de subversivo, ¿no? Subversivo en cuanto a desacralizar ciertas figuras, por ejemplo, de la política. En el caso de George W. Bush, por ejemplo, en este documental precisamente, se muestra cómo, por ejemplo, Bush está leyéndoles un cuento a unos niños, ¿no? Les lee un cuento a unos niños en una escuela en Estados Unidos y aparece un funcionario y le tiene que decir algo urgente, ¿no? Entonces se acerca a él y le dice al oído algo. Y claro, Michael Moore muestra cómo la primera torre gemela ha sido prácticamente atravesada por un avión. Es la primera torre que cae. Bush espera un momento, mira un poco al vacío y después lo despide a su funcionario y sigue leyendo el cuento. Eso ocurre 2 veces. Se entera del segundo edificio, que también es por este incidente mundial de las torres gemelas. Y los gestos de Bush son muy decidores en cuanto al conocimiento que él tenía en torno a los atentados. Es el documental de Michael Moore. Y un tercer aspecto que vincula mucho, por ejemplo, el trabajo que yo hago en la cátedra de literatura hispanoamericana, literatura universal, en cuanto a encontrar un texto que ha sido fenomenal. Lo estuvimos buscando con un amigo que tiene un hermano que vive en Barcelona. Hay textos a los que no se pueden acceder aquí, es real. Y pudimos al final localizar este texto que se llama El escafandro y la mariposa. Es la historia. Les voy a decir de qué se trata, les voy a poner rápidamente el tráiler. Me interesa hacer el trabajo con videos cortos, pero podemos ir alternando así con la cuestión, con esta pequeña exposición. Dice El escafandro y la mariposa, Jean-Dominique Bauby. El 8 de diciembre de 1996, un grave accidente cardiovascular sumió a Jean-Dominique Bauby en un coma profundo, del que salió semanas después con el cuerpo completamente paralizado, pero con las facultades mentales intactas.
Padecía el síndrome de cautiverio, una extraña dolencia que provoca una parálisis completa, un encierro en uno mismo como dentro de una escafandra. Solo podía abrir el ojo izquierdo y su única ventana al mundo era el parpadeo. Podía oír, comprender, recordar, pero no hablar. También estaban intactas su imaginación y su memoria, una mariposa. Con su ojo componía palabras, frases y páginas enteras, y primero memorizó y luego dictó todo el libro, letra por letra. Este libro que tenemos, es una copia, facsimile. Y de esa manera Bowlby dejó constancia de su existencia y de sus reflexiones en esta breve pero inmensa obra sobre los límites de la dimensión humana, y a través de la escritura prolongó su vida fuera de él, fuera de su propio cuerpo. Tiene una soundtrack que es una cosa maravillosa en francés, está en inglés. Ustedes van a ver el trailer y todo lo que se puede decir sobre este libro, no sé, quizá creo que es mejor remitirse a las imágenes. Sin embargo, lo que puedo destacar es que Jean-Dominique Bauby muere prácticamente antes de concluir, concluye el texto y muere. Y casi es una obra casi que póstuma, ¿no? Pero es un homenaje a lo que puede hacer el ser humano con solamente una microexpresión, un solo movimiento, ¿no? El del parpadeo de un ojo, que es lo único que le resta. Aquí se va a ver. Estamos en una época tan difícil, tan moderna, ¿no? Los intersticios no sirven solo para revisar el celular, o sea, ya no nos acostamos bajo un árbol, a la sombra de un árbol, a mirar las nubes. Ahora lo que hacemos es ver qué ocurre, quién escribió, qué es lo que están escribiendo los amigos, los enemigos, los panas, ¿no? etc. Es una época que no nos da espacio para nada. Y Jean-Dominique es así, él está trabajando en la revista Elle de Francia, ¿no? Una revista de modas, imagínense, todo es muy fashion aquí. Pero algo le va a cambiar la vida, algo muy fuerte. Bien, revisemos el libro entonces. Mejor director en el Festival de Cannes. Un film de Julien Sabin. Del escritor ganador del Oscar por El pianista. Basada en la autobiografía de Jean-Dominique Bauby. La escafandra y la mariposa. A lo que sería la comunicación para ingresar al tema de lo micro expresivo y llegar a la intuición. En cuanto a la comunicación, ustedes ven esta foto que he podido recoger realmente nos puede demostrar
¿Cómo se vive esta época, ¿no? Es una época de comunicaciones que, desde mi perspectiva, no necesariamente son mejores a las anteriores, ¿no? No sé si una carta escrita en el siglo XIX era mucho más sentida que un WhatsApp que nos podamos enviar ahora, ¿no? Un toque, dicen, ¿no? Para decirle a otra persona que uno está o quiere tener alguna relación con esa persona, le envía un toque, ¿no? Es un toque. Y que casi nadie hace eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, no hay que equivocarse con los emoticones que enviamos. Es decir, esta imagen, de algún modo, sí, como que nos quiere ilustrar eso, ese mundo tan fuerte, tan inaudito que se nos genera, sobre todo a partir, por ejemplo, del inicio de Mark Zuckerberg, ¿no? Como el creador de lo que sería el Facebook. Es una cuestión, pero que ha cambiado las relaciones mundiales, las relaciones humanas a nivel mundial. Después, claro, la comunicación que tiene sus características, sus funciones, en este caso verbal, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando sobre las macroexpresas fuertes que queremos en literatura por una carrera, lo oral, lo escrito, ¿no? Que el estudiante tenga un buen desenvolvimiento en su oralidad, que pueda escribir buenos ensayos, que pueda trabajar, defender sus hipótesis, ¿no? A partir de los escritos. Y lo que nos interesa en este espacio, ¿no? Lo no verbal. Dentro de lo no verbal estarían los gestos, las imágenes y los sonidos. Y ya vamos a profundizar más en cuanto a la gestualidad. Dentro de las funciones de la comunicación no verbal, y esto es interesante, por eso vamos a la ITUNI ya mismo, están los estados emocionales. Cómo se pueden definir, cómo se pueden expresar esos estados de emoción del individuo a través de sus gestos. Hay que entender también que se apoya y se complementa esta comunicación verbal o no verbal a partir de lo que se puede trabajar con el cuerpo o el propio rostro. Y las informaciones, ¿no? Por lo general puede ocurrir que una persona está diciendo algo, pero su cuerpo dice otra cosa. Se puede proporcionar también un feedback, ¿no? Una retroalimentación, una comunicación en doble guía, cuando también se puede interactuar en lo que se llama la conversación, que creo que es, alguien decía que la conversación es un arte. Y Amparo Tussauds tiene un estudio muy interesante en cuanto a la conversación, cuando nos dice, por ejemplo, que ciertos gestos o signos, cuando hacemos una entrevista, pueden resultarnos muy necesarios de comprender a partir de metalenguajes, ¿no? Que ella misma ha generado. Es decir, casi todo un diccionario, un conjunto de términos para comprender ciertas cosas que un entrevistado, por ejemplo, nos dice cuando investigamos algo y que en un momento dado pueden resultar ciertas o no, pueden complementar la información o negarla incluso. Esto es importante. Después están, claro, los tipos de comunicación. Lo que nos interesa es esto, la kinésica, el movimiento, los movimientos corporales, la orientación del cuerpo, las posturas, los gestos, las expresiones faciales, el movimiento de las cejas, el movimiento de los ojos, la dirección de la mirada. Para lingüística, y esto estudiamos desde la base con nuestro querido profesor Vicente Robalino, el volumen, la cualidad de la voz, los silencios, las pausas, el flujo de la conversación, la risa, que es interesante y es importante dentro de esta exposición, los bostezos, el ritmo, la velocidad de la conversación y los errores que son necesarios. El ser humano se equivoca. Entonces ahora mismo se puede ya emular un cerebro humano. Se lo puede emular, ese conjunto de millones de galaxias que están ahí, ¿no? De neuronas que se juntan para generar pensamientos, emociones, etc. Pero, ¿qué es lo que nos diferenciaría del robot? El acto de equivocarnos, el error. Pues, ¿por qué te dicen algo? Tú estás con ella, pero te trata tan mal, mira, pero ni siquiera no se viste ni bien, no sé. Y dice, no, pero yo la amo. Pero es que la vida del error se suprime bien. Entonces, como error tras error, eso es lo que nos hace humanos, y eso es interesante también. Claro, esto hay que entenderlo dentro del contexto del aprendizaje y de la comunicación y también de la docencia. El profesor también se equivoca, esto es importante, todos nos equivocamos. En ese sentido vamos a trabajar incluso más relajados con los alumnos. Bien. Solo los académicos de la RAE nos equivocan. Hasta ellos nos equivocamos.
La proxémica, lo que les decía, el espacio, ¿no? El momento de generar un espacio que sea propicio para la comunicación, la lejanía, la proximidad. Y estos aspectos que por lo general no los trabajamos a nivel occidental. Porque si nosotros, por ejemplo, investigamos un poco en textos prehispánicos, el olfativo, por ejemplo, es algo clave, ¿no? Dentro de la comunicación humana. Incluso lo cutáneo. Hay ciertas cuestiones que por lo general nosotros prescindimos de ellas, pero que pueden ser importantes ya en el momento de una comunicación integral. Después está claro esta comunicación gestual asociada al lenguaje corporal. Esta asociación es importante, que básicamente lo que hace es completar, ¿no? nuestros sentimientos, mostrarlos, expresarlos y buscar canales también de percepción para interactuar entre seres humanos. Esto es muy importante. Cuando se conversa con una o varias personas, dice uno refleja y envía miles de señales y mensajes a través de su comportamiento. Miles. Esto también es fundamental incluso hasta para comprender cómo está constituido el cuerpo humano, los músculos que lo componen, de qué manera interactúan cuando una persona tiene una emoción. Y he puesto este meme, que es mire, por ejemplo, me habían enviado, ¿no? Qué interesante, qué es lo que nos quiere decir esa señora adulta mayor que está sentada en ese auto. ¿Qué título bueno, aquí podremos ya usar un pequeño título para el meme, ¿no? Está feliz. Claro, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podría decir ella? ¿Qué podríamos poner arriba, por ejemplo, o abajo? Estamos hablando de una comunicación gestual. No importa la edad. ¿Y abajo? Para estar feliz. Muy bien. Ya, miren, por ejemplo. Simplemente, ella, su objetivo era tener un carro, aprender a manejar. Conducir, aprender a manejar, sí, sin importar la edad. Sí, excelente. Vean, es una interpretación que podemos brindar y muy válida, por cierto. Sin embargo, les voy a poner el meme exacto como me vino, a ver qué ponían. Finas con esas frías. Nosotros tenemos lo que son las frías, ¿no? En otro país tal vez no nos entienden. Pero mire toda esa actitud. Claro, es muy interesante. Una emoción de ternura nos surge ahí, ¿no? Bien, este es el meme. Y aquí el humor es importante también en el aula, que es lo que conversamos. Un alumno había dicho alguna vez, profe, tiene que haber humor en el aula, es importante. Cuando se les hace un diagnóstico se pregunta qué sería bueno que este semestre lo manejemos, que manejemos, ¿no? Una forma de interacción, de comunicación. Pero les comento que ese alumno casi en todo el semestre no se rió. Es decir, bueno, pero nos dimos cuenta de que es un aspecto importante dentro de la propia docencia. Mire esta foto, por ejemplo. Titule esa foto. Germán, titule esa foto. Titule esa foto. Ya veo. La naturaleza y la vida. Ya. Usted. Vámonos todos. Ya. Bueno, feliz San Valentín. Estamos Ya, excelente. No importa en qué estamos juntos. Bien, ahora veamos cómo me lo habían enviado. Es como, me da mucha ternura, ¿no? Pues, con poco se puede hacer mucho. Muy bien. Bien, ahora verán, yo estaba pensando en el tiempo, no me voy a extender tanto, pero enviaron un amigo, un pequeño, dura exactamente 3 minutos. Y los videos son muy cortitos, como ustedes ven, no completos. Las palabras tendrían un porcentaje de 7% en el momento en el que las usamos. El lenguaje corporal un 55% y un 38% en la voz, la entonación, las intenciones que utilicemos en la voz. Es decir, un 93% prácticamente estamos hablando de un lenguaje no verbal. Y aquí, por ejemplo, miren lo que ocurre con Eduardo Manzano. Alguien vio el show de los polivoces en los años 90. Una cosa, son 3 minutos, me lo realmente me maté de la risa. Veamos a ver qué pasa con ustedes. Fíjese sobre todo en qué porcentajes maneja
Eduardo Manzano en el momento de la... ¿Qué porcentajes de comunicación maneja Eduardo Manzano al momento de comunicar lo que quiere? Es un gran actor, ¿no? Realmente después de esto, yo me puse a ver un documental muy fuerte de su vida, porque él tenía un compañero, parece que al final por problemas financieros terminan separándose, pero el show de los polivoces es un clásico. Brandy y Viñas. Todos gustan de su sabor viejo, añejado en barricas de encino, con solera. Salud. De las buenas uvas nace el buen brandy, el que toma el Señor. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Brandy o viñas? ¡Qué aroma! La gente que sabe apreciar la calidad. No le gusta que la miren a los ojos. Rifa un automóvil entre sus favores. Salud. Para sacarse el coche, tiene usted que meter una botella dentro de un sobre. Mandar a la palabra a buscar 4 meses, 7 mil de mes. Hará traducido usted. Y vea, y brindar por este brandy que usted ha hecho famoso. Perdón, ¿qué está haciendo? ¿Qué me está haciendo el estudio así como la casa de... Ahora sabes que te gusta. ¿Ya se acabó el tabuelí? ¿Saben qué? Aquí entre nos. Los guantes de brandy son los que siempre sacan el coche. El mismo mendigo coche. Uvas, mangos, yo para los de brandy. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿no? Pues, últimamente, ¿cuántos funcionarios para que no se estén hablando? Pues estos. Mira que otra botella, me dijo, si quieres, hermano. Pues como pueden darse cuenta, este video de que la pregunta un poco qué porcentajes de comunicación se utiliza. Gran actor, ¿no? Mire cómo la cuestión no verbal es una cosa que apoya las palabras de una manera tal. Y claro, al final hay una eficacia marcada, ¿no? Este humor ha marcado incluso cosas como decía Maggie, como huevos cartoon, huevo cartoon, bueno, etc. Hay muchas derivadas, ¿no? A partir de este tipo de humor. Bien, vuelvo a las diapositivas.
ya vimos esto. Y estábamos hasta ahí. Bueno, y ahora sí, a lo que me interesaba mucho, al punto que quería llegar, el debate sobre la mentira. Es una serie de cable, ¿no? De televisión por cable, donde nos plantea esta pequeña afirmación, que además es muy fuerte, ¿no? En cuanto al hecho de que un ser humano puede en cierto momento de su vida mentir, incluso como una salida natural. La hipótesis que plantea esta serie es que las personas mentimos todo el tiempo, todo el tiempo. Y sin embargo, claro, ¿cuál sería en este caso la verdad? ¿De qué manera accedemos a la felicidad? Es lo que se plantea la serie. Y claro, dicen, ¿no? Esta es una serie policíaca en la que un equipo, apoyado por un especialista psicólogo, es capaz de detectar mentiras y analizar el comportamiento de las personas, la interpretación de los gestos, principalmente producidos por sus múltiples músculos de la cara, las microexpresiones. Es un dato real, ¿no? El personaje principal de esta serie está basado en este psicólogo llamado Paul Ekman, que es estadounidense y que trabaja actualmente en la Universidad de Nueva York. Es uno de los científicos destacados en este siglo, en el siglo pasado, en el siglo XXI, pionero en el estudio de conexiones existentes entre los estados emocionales y las expresiones faciales. Carl Liebman Ekman, es decir, este personaje que encarna al psicólogo, sabe cuando mientes. No es un psíquico, un vidente o alguien sobrenatural. Ha aprendido durante toda su vida a leer a las personas mediante la observación. Leer una persona, estamos hablando de un texto, una persona sería un texto, un docente es un texto, un alumno es un texto, de algún modo, sin querer reducirlo, ¿no? A esa categoría, pero estamos hablando de una lectura. Cada vez que mentimos, hacemos gestos involuntarios con nuestro cuerpo y nuestro rostro. Liebman y su equipo descubren la verdad de una serie de casos mediante la lectura de individuos en el uso de su lenguaje corporal. Y este es el equipo. La frase de ellos es: sabemos cuando mientes. Y este es uno de los casos interesantes que se da en los años 90. Es una mujer que convoca toda una rueda de prensa, ¿no? Una cosa, se movieron mucho los medios ahí. La mujer hablaba desesperada a la prensa por el secuestro de su hijo en Estados Unidos. Y los investigadores entonces pues, se pusieron a mirar una vez y otra, ¿no? El video de la entrevista que le habían realizado. Y define que este secuestro es un autosecuestro. Y se ve que se querían hacer de mucho dinero, ¿no? Madre e hijo. ¿Cómo definen esto? Ustedes ya van a ver el video, el último, es muy evidencia mucho, ¿no? Esto de la traición que pueden ejercer los músculos, las microexpresiones, a lo verbal incluso, en algún momento. Dice, las microexpresiones serían como son los movimientos voluntarios e involuntarios de los músculos faciales que denotan emociones. 7 tipos universales de microexpresiones: la sorpresa, la tristeza, el desprecio, el asco, el terror, la felicidad y la ira. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Haciendo un análisis de lo que sería la sorpresa. ¿Qué es lo que ocurre con las cejas de la persona que se sorprende? Las cejas se elevan, los ojos se abren, la boca se abre, ¿no? Sorpresa. La tristeza. El párpado superior cae, ¿no? Hay una pérdida de enfoque, dice aquí. Y los extremos de los labios también caen ligeramente. Los extremos de los labios. Después está esta microexpresión, el desprecio, ¿no? El extremo del labio se tensa y se levanta solo de un lado de la cara. En asco, por ejemplo, la persona que realiza esa microexpresión le daría esto, ¿no? La nariz se arruga, el labio superior, de aquí, se eleva. El terror, todos los músculos de la cara están en acción, es una cosa increíble, ¿no? Es una imagen tomada de Psicosis, ¿no? 1960, el maestro Hitchcock.
Y la felicidad. Pues miren, la felicidad se nos forman patas de gallos. Más patas de gallos. Pero felices, somos felices. Felices patas de gallos. Las mejillas se elevan y se aprecia el movimiento de los músculos que mueven los ojos. Es interesante revisar, estoy revisando algunos documentos en torno a cuántos músculos se mueven de la cara, ¿no? Cuando somos felices o reímos. Son pocos, pero parece que son muy eficaces, ¿no? En cuanto a revelar lo que sentimos. Y cuando nosotros nos enfurecemos o nos enojamos, o tenemos ira, hablan de 43 músculos del rostro que se moverían, ¿no? De una manera ni siquiera está violenta, ¿no? A veces no podemos evitar que se muevan, no podemos evitar arrugarlos. La ira, esa ya un poco también tiene ira. Las cejas están juntas y hacia abajo, ¿no? Miren la ceja, el entrecejo, como llaman, ¿no? La mirada es feroz. Mira, es feroz, ¿no? Apunta hacia algo. Por eso tiene el dedo, que es una imagen muy fuerte, ¿no? Por eso uno tiene que cuidar mucho como docente de los gestos que haga en clase. Y los labios, los labios apretados, ¿no? Y más estrechos. Ira, se compunge la persona, ¿no? Bien, y bueno, para rematar esta conversación que hemos tenido, les voy a poner el video de Daiki y a ver, veamos cómo es concluye. Statistically speaking, average person tells 3 lines per 10 minutes conversation. Classic one-sided shrug. Translation with absolutely no confidence in what I just said. The body contradicts the words. He's lying. ¿Cómo es que me está diciendo que no soy virgen? ¡Es verdad, soy virgen! No es virgen, dice, ¿no? Es verdad. He's lying. Classic one-sided shrug. A postularte como candidato presidente en el 2011. Estoy trabajando todo bien, a la prolija. He's lying. Oh, no. Keep your fingers off your nose. May have a erectile tissue there. Itches from the hiding something. Campaña electoral, sobre todo. Sí, eso, Truth is written on all our faces. Shame, shame, and shame. Shame, shame, and shame. ¿Te puede explicar qué hace la botella de aceite cocinero ahí arriba? These expressions are universal. Hi. You didn't see me waiting for that space? Didn't see you. Really? No, I did not see you. I was waiting too. You must not have seen me. Fantastic, classic gestural slip. Get the slightest head nod yes before you shook your head no. Él es el hombre de mi vida, el hombre que amo con toda mi alma y siempre lo voy a apoyar en todo y lo voy a acompañar y mi ilusión y mi sueño más grande sería poder tener un hijo de él. Fantastic gestural slip. Get the slightest head nod yes. One person, so if you see this type of expression in your spouse's face, your marriage is coming to an end. Trust me. Why would I know what happened to Mr. Carney? No, you tell me. Why would I know? Why would I know? Eyebrows go up like yours. The person knows the answer to the question you're asking. ¿Estás esperando un bebé? No. Lo dijeron anoche por radio que estabas embarazada. De 2 meses y medio. No, qué suerte. Eyebrows go up like yours. The person knows the answer to the question you're asking. 43 muscles combined to produce the possibility of 10,000 expressions. Now, if you learn more, you don't need polygraph.
sonreír, amor, en fin, no parece. ¿Por qué? ¿Estará incluida dentro de las otras? ¿Por qué se me parece una...? Sí, ahora claro, porque ahí había otras preocupación, por ejemplo, y esto siempre es un gesto de preocupación. Una persona igual, cuando estás conversando a una persona y la persona comienza con esto, significa que la persona no quiere también establecer una comunicación, ¿no? Y si usted ingresa, por ejemplo, a solicitar, imagínese una entrevista de trabajo, usted ingresa y el jefe está acostado prácticamente en su sillón, ¿no? Y lo mira de esa manera, entonces para él, el mundo entero es de él. Muy difícil establecer con ciertas personas comunicación. Y eso ya solamente se puede percibir en el momento del gesto. Pero creo que la preocupación y algunos otros... Sí, porque estarían como que los querría englobar, sin embargo, claro, es la teoría de Ekman, ¿no? Siempre les digo, no siempre hay que trabajar con una fuente y detrás está siempre hay un contenido científico que respalda de esas afirmaciones. En este caso, Paul Ekman es quien plantea esta teoría de las microexpresiones que develarían nuestros sentimientos, ¿no? Pero creo que tiene que sumarse también muchas más. Claro. También yo había leído en algún texto, no recuerdo, que las expresiones y todo también tienen a ser culturales, que representan también más que universalidad, también formas culturales de los pueblos. ¿Qué más o menos podrías decir en la función? Sí, bueno, ahí, por ejemplo, haciendo la lectura de un indígena, por ejemplo, que se sube a un bus. Yo no sé, ahora, por ejemplo, yo mismo estoy siguiendo unos cursos de yoga y nos enseñan que caminemos de esta manera, que hagamos cuenta de que nuestro centro de la cabeza nos está jalando una piolita y que Dios no tiene que caminar así todo el tiempo. Esa sería la postura normal, pero yo me he percatado, creo que igual de la cultura indígena, sí hay esto. Es una cosa así, es increíble, ¿no? Mi mujer es actriz, me dice, usted va a crecer jorobadas. Entonces, y al rato que me dicen algo así. Pero esto devela, es un gesto de sumisión. Conversamos frente a alguien, igual en el exterior es lo mismo. Invitan a un conjunto de poetas colombianos, uruguayos, que casi siempre van en bandadas, ¿no? Argentinos, siempre están ahí. Un ecuatoriano, ¿no? Y no es lo que dice Adún en señas particulares, que le habla muy bien de esto de que cuando aquí no es gallito, es que los gallitos del ecuatoriano es gallito, pero cuando llega allá, es esto. Él lo define en palabras, pero a nivel de gesto, es que hay un acto de que ellos están arriba, ¿no? Y eso es también lo que de algún modo tendríamos que empezar a entender. Y hablando del lenguaje, por ejemplo, el lenguaje también es la cultura, o la lengua quichua, muy fuerte, es una fonética muy fuerte, yo digo casi diría, es mi punto de vista como la alemana, es muy fuerte, sin embargo, mire cómo se ha ido distorsionando con el proceso de conquista, es una cosa, ¿no? Eso me pague, no sea malito, pero no sea malito, que me pasa del vasito de agüita, ¿no? Entonces, en Alemania, el agua, o en Inglaterra, water. Water, como el norteamericano, water. O sea, pues que entonces, dale, bien, es una cosa, es una dirección, ¿no? Es una diferencia en cuanto a apoyar lo verbal con lo no verbal, ¿no? Entonces esto es muy distinto a lo que nosotros hacemos la solicitud, ¿no? Casi agachaditos, ¿no? Se vayan a enojar, después me vayan a poner cero en la evaluación. Pues lo digo por mi historia, el compañero de la comisión de evaluación interna. Sí, yo para toda la universidad. Bueno, yo sí quisiera hacer ahí un comentario sobre el mestizaje. Primero, el quichua no tiene verbo imperativo, no tiene conjugación en imperativo. El uso del gerundio en las lenguas en contacto hace que nosotros digamos, vean, no sea malito, dése una vueltecita, dése una vueltita, estará viendo eso. Cuando nosotros hacemos uso de nuestro español en mestizo, entre comillas, nosotros no decimos, tráigame esa botella. Tengo que decir, por favor, traiga esa botella. No sea malito, Paul, pásame la botella. ¿Ah? Entonces, el mestizaje sí se presenta en estos actos de habla, que es importante darle una cosmovisión muy clara de lo que nosotros estamos viviendo. Otra cosa que me parece importante es que, si bien tenemos aquí una exposición sobre la comunicación no verbal, que me parece importantísima, también tenemos esa teoría bidisciplinaria en este momento, que es la educomunicación. ¿Qué pasa con una comunicación de impacto en el aula?
El docente cómo tiene que formarse como comunicador. Así como se pone de pie Paul, ¿qué significado tiene para los alumnos? El tono de voz, tiene que ser una voz horizontal. ¿Cómo debe ser? ¿Qué volumen de voz debe tener? ¿Cómo poder llamar la atención con silencios? Es como hacer una revista y una página en blanco para llamar la atención. Entonces, cuando hacemos nosotros comunicación educativa, ahí debemos orientar la tendencia de hacer comunicación de impacto en el aula. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.